Hola, amantes de las series. En este video vamos a analizar los trailers y os contaremos lo que ocurrirá en el episodio 2 de la segunda temporada. Este video está preparado analizando los avances publicados de la serie. Este video es la continuación de la parte 1. Después de visitar a Eylul, Ate y Mercan pasaron un rato en la playa y luego volvieron a casa. Ate y Mercan están en su habitación. Ate se lastimó y le salió sangre porque golpeó al hombre que molestaba a Eylul. Mercan le está curando la herida sangrante a Ate. Por suerte Ate no tiene nada grave. Los dos están intentando ganarse en la apuesta del Ads en la que entraron. Mercan le dijo a Ate: "No puedes tenderme una trampa, te voy a ganar". Mientras los dos intentaban ganarse, Zemal llamó a Ate y le dijo que había llegado un invitado. ¿Quién puede ser este misterioso invitado? Por otro lado, Musein está en su habitación, llora mirando fotos de sus hijos y hace grandes juramentos. Musein juró vengar a sus hijos tanto de Ate como de Mercan. Después de que Asle entrara en la cárcel, Musein se ha convertido en enemiga de Ate. Después Musein llamó por teléfono a Sayia y le dijo: ¿Ya habéis comprado los billetes y os estáis preparando para iros? Sayia le dijo a Musein: he encontrado una mina de oro para mí, ¿por qué me voy a ir? Y cortó la llamada. Sayia ha iniciado una rebelión contra Musein. Musein diseñó un plan para que la situación no empeorara más. En el plan de Musein había muerte y el objetivo era Eylul. Por otro lado, Ate y Zemal han salido al jardín y esperan la llegada del invitado. Zemal le dijo a Ate que la persona que venía era alguien llamado Azar Bosbey. Azar bajó de un lujoso coche con una postura arrogante. Ate dijo: «Adelante, señor Azar, bienvenido». Azar se puso tenso de repente y dijo: «Mi fama llegó aquí antes que yo. Perdonadme, vine de visita de repente». Ate con seguridad en sí mismo dijo: «El que viene de visita de repente no puede irse sin permiso del dueño de la casa». Los dos se lanzan indirectas y hacen demostración de poder. Azar le extendió la mano a Ate y dijo: «Soy Azar Bosbey, me mudé a la mansión de al lado, soy vuestro vecino». Los dos se dieron la mano pero como si se odiaran. Azar le dijo a Ate: «Hicimos bastantes reformas en la casa. Para compensar las molestias que os causamos durante este tiempo os traje regalos». Azar ha preparado bandejas llenas de dulces y se las dio a los hombres de Ate. Aunque Ate invitó a Azar a entrar en la casa, Azar dijo otro día y se fue de allí. Zemal le dijo a Ate: «Yo no confié mucho en este hombre». Ate le dijo a Zemal: «Investiga a este hombre, quiero información detallada». Mercan, que observaba el suceso desde lejos, se acercó a Ate y le preguntó por la situación. Ate le dio a Mercan una información breve diciendo: «Las personas que vinieron son nuestros vecinos, vinieron a traernos dulces a modo de disculpa». Llegó la noche, Ate y Mercan están en su habitación pero Ate tiene un plan, quizá no sea inocente. Unos minutos después llamaron a la puerta de la habitación. Zemal le dio una caja a Ate y se fue de allí. Mercan abrió la caja con curiosidad. Cuando Mercan vio una cámara de fotos y un álbum en la caja se emocionó. Ate le dijo a Mercan: «Quiero que tengamos un álbum familiar». Ate abrazó a Mercan y sacó una foto con la cámara. La foto instantánea que salió de la máquina está en la mano de Ate y Ate sonríe. Mercan se da cuenta de la situación, es realmente una mujer inteligente. Cuando Ate le dio la foto a Mercan gritó las. Mercan se dejó ganar a propósito por el hombre que ama porque ella también quiere ir de vacaciones. Ate le dijo a Mercan: «En esta apuesta nadie ganó, solo ganó nuestro amor». Los dos colocaron la primera foto que sacaron en el álbum. Por otro lado, en las horas avanzadas de la noche, Musein ha llegado a la casa donde se quedan Eylul y Sayia junto con un hombre.
Musein quiere quemar la casa para deshacerse de Eylul y Sayia. Después de que el hombre rociara gasolina por los alrededores, Musein encendió su encendedor y lo lanzó sobre la gasolina. Pero esos momentos los está grabando una persona con una cámara. Las llamas empezaron a rodear la casa de repente. El humo denso despertó a Eylul de su sueño. Eylul tiene dificultad para respirar. Fue rápidamente a la habitación de Sayia e intentó despertarla. Nada más despertarse, Sayia intentó salvar la bolsa llena de dinero que había recibido de Musein, pero no lo consiguió. Eylul llamó por teléfono a Merkan y le pidió ayuda. La llamada, que llegó en las horas avanzadas de la noche, también asustó a Merkan y Ate. La llegada repentina de Ate y Merkan junto a Eylul asustó a los que estaban en la mansión. Cemal y Musein esperan preocupados la llegada de Ate y Merkan a la casa. Unos minutos después Ate y Merkan llegaron a la mansión, pero con ellos también venían Sayia y Eylul. Musein se lleva un gran shock y pensó para sí misma: no han muerto y además vinieron a la mansión. Ate le dijo a Cemal: hubo un incendio en su casa, nos pidieron ayuda y los trajimos aquí. Eylul vive emociones complejas, tanto el shock de salvarse del incendio como los borrosos recuerdos del pasado. El interior de la mansión no le resulta del todo desconocido a Eylul, pero Eylul no sabe de dónde recuerda esta mansión. Cuando Ate dijo que Sayia y Eylul se quedarían en esta casa, Musein gritó: no digas tonterías. Musein le dijo a Ate: ¿por qué traes de repente a personas desconocidas a nuestra casa? Ate le dijo a Musein con tono decidido: yo quiero así, además Eylul no se siente bien. Cuando Eylul le dijo a Musein: no te preocupes, no nos quedaremos en tu casa, nos iremos, Merkan se opuso a esta situación. Merkan llevó a Sayia y a Eylul a la habitación de invitados. Sayia le dijo a Merkan: muchísimas gracias, nos habéis ayudado mucho. Merkan le dijo a Sayia: Eylul salvó la vida de Ate y además os pido perdón en nombre de Musein. Después de que Merkan saliera de la habitación, Sayia le dijo a Eylul: no digas tonterías, no tenemos a dónde ir, nos quedaremos en esta casa. Eylul no quiere quedarse mucho en la casa por culpa de Musein. Cuando Merkan fue a la habitación le dijo a Ate: gracias por permitir que Eylul viniera a la mansión. Eylul está un poco triste por lo que dijo Musein. Ate le dijo a Merkan: Musein tiene razón, sabe que robaron, en realidad teníamos que traerlos aquí. Encontraré lo antes posible otra casa donde puedan quedarse. Los invitados no deseados que llegaron de repente a la mansión asustan a Musein. Musein ya empezó a diseñar un nuevo plan, pero había alguien siguiéndola. ¿Es alguien cercano o alguien lejano? La continuación en la parte 3.